Seguimos con más, transmitiendo, por supuesto, desde el Cerro Juana Laínez, conociendo un poco de la historia de nuestro país y sobre todo también el que usted tenga un fervor patrio en medio de todo lo que estamos pasando con la pandemia del COVID-19, pero es tiempo de celebrar, es tiempo de conocer qué ha pasado durante todos estos 199 años en nuestro país. Nos hemos fortalecido. Para hablar de eso está con nosotros el historiador Rolando Sierra, quien nos va a hablar un poco sobre esta historia, cómo nos hemos fortalecido. Quizás sea cierto, nos hemos fortalecido en estos 199 años. Bueno, son grandes retos que enfrentamos al llegar al 200 aniversario de la independencia de Centroamérica y de Honduras. Y también hay procesos también de fortalecimiento. Creo que una de las dinámicas, digamos, de fortalecimiento que hemos tenido a lo largo de la historia es que siempre han habido generaciones de hondureños y hondureñas que han tratado de transformar las tendencias, digamos, de larga duración que han tenido en la historia del país, tendencias que no son lo suficientemente buenas, digámoslo así, pero ha habido siempre generaciones de hondureños y hondureñas que han intentado hacer cambios, que han intentado reformar el país y que han intentado buscar proyectos de Estado, proyectos de desarrollo para el país. Y por otro lado también hay que decir que a lo largo de nuestra historia patria, como Honduras nos caracterizamos por ser como una sociedad resiliente, es decir, que sabemos que ha habido una serie de crisis, ya sea socioeconómicas, crisis sociopolíticas a lo largo de la historia o crisis generadas por los desastres naturales, pero aún con esta situación continuada de crisis hemos logrado generar las capacidades para recuperarnos de esas crisis. O sea, y esa es la resiliencia, precisamente esa capacidad de poder recuperarse frente a una crisis. A lo largo de la historia de Honduras, digamos, en estos casi 200 años, son 270 casi enfrentamientos armados, ya sea entre revueltas, guerras, revoluciones que han afectado tanto el desarrollo del país, pero aún así hemos logrado, digamos, recuperarlos, pero son más hoy en día los desafíos que tenemos como sociedad. Usted apuntaba algo bien interesante y me llama la atención el hecho de las nuevas generaciones. Probablemente se ha perdido el tema de la cultura, se ha perdido el tema de enseñar a esas nuevas generaciones. Estamos en una era digital donde todos pensamos que realmente eso es importante, pero nos olvidamos que también las nuevas generaciones que van saliendo de las escuelas, que van saliendo de los colegios, incluso que llegan a la universidad, carecen de información cultural. ¿Por qué se da este tipo de escenarios en estos momentos y precisamente ya entrando a los 200 años de independencia? Bueno, porque en realidad las instituciones que son las encargadas más bien de generar la tradición, de la transmisión de ciertos valores culturales, hay que decirlo, no dejan de estar en crisis, digamos, y esto es la familia, que es una de las primeras instituciones, digamos, dentro de una sociedad que es capaz de generar tradición, capaz de transmitir de una generación a otra. También la escuela es otra de las instituciones generadoras de transmisión. También la religión, las iglesias ha sido generadora de transmisión, pero de una u otra manera todas estas instituciones están en crisis y hoy sobre todo, bueno, también ha sido encargado, digamos, de generar, sobre todo ya de la segunda mitad del siglo XX para acá, también los medios de comunicación social. Y en esta nueva era, digamos, de lo digital, entonces no hay esa transmisión directa, digamos, de la abuela a los nietos, del padre a los hijos, del maestro a los alumnos. Eso es importante porque en muchas ocasiones dejamos la responsabilidad mayor del tema de la cultura, del tema de la enseñanza a los maestros y en todo caso quien aporta también sobre este tema de educación son los padres y los abuelos. Todas las instituciones, digamos, dentro de la sociedad y un núcleo fundamental siempre es la familia, pero el papel importante que también tiene la educación y hoy en día también el papel muy importante que tienen sobre todo los medios de comunicación social, porque es donde se transmite principalmente la opinión pública, el conocimiento, la información sobre la sociedad que tenemos y entonces por eso es importante
digamos, que dentro de los medios se discutan estos temas, de ver la historia, de ver el proceso, los diferentes procesos que hemos vivido como sociedad, a fin de ir generando, ir fortaleciendo, digamos, eso que es tan importante para ahora el Bicentenario, como es la identidad nacional. Y Honduras es uno de los países, digamos, de Centroamérica, donde ha habido una, como decía el historiador Ramón Kelly, un yo débil, es decir, una identidad nacional débil. Más bien nos hemos visto más en la identidad centroamericana que en una propia identidad, digámoslo así, hondureña. Y esto es fundamental para el desarrollo de un país. Usted hablaba del Bicentenario. Estamos a las puertas, estamos ya muy cerca. ¿Qué cree que se espera precisamente con todo este tema que hemos sufrido, con el tema de la crisis sanitaria, con el tema económico, que es uno de los factores fundamentales y pilares principalmente en el país, acercándonos precisamente o de cara al Bicentenario? Bueno, yo creo que llegamos a 200 años de historia y al Bicentenario de la Independencia. Si hacemos un balance de estos 200 años y sobre todo ver lo que significó el proyecto de la independencia en los pensadores centroamericanos y especialmente en los pensadores hondureños como José Cecilio del Valle, Dionisio Herrera, Francisco Morazán. En primer lugar, para Valle, la independencia significaba el paso de la minoría de edad a la mayoría de edad, es decir, asumirnos como responsables de nuestra propia historia. En segundo lugar, la independencia significaba soberanía y libertad. En tercer lugar, la independencia significaba fortalecer sobre todo un Estado de Derecho. Decía Valle, con la independencia pasamos del vasallaje del Imperio Español a los derechos ciudadanos. Y sobre todo un proyecto de fortalecer las instituciones democráticas en función de generar el desarrollo y la estabilidad sociopolítica para el país. Entonces llegamos a estos 200 años, digamos, dentro de ese proyecto, si hacemos un balance, digámoslo así, con enorme déficit. En primer lugar, la región centroamericana y particularmente Honduras es uno de los países y regiones más pobres del mundo, digamos, y de América. Una de las regiones, sobre todo, más desigual y más inequitativa en la distribución del ingreso y una de las regiones también con mayores problemas de fortalecimiento a la democracia. Entonces, desde esa perspectiva, digamos que llegamos con déficit y hay una deuda, digamos, de la clase política, de las clases que se han hecho cargo del país, tanto del Estado como del gobierno, de cómo superamos en estos 200 años estos déficits históricos. Pero ¿cómo podemos fortalecerlo? ¿Cómo podemos venir y estamos viendo toda la situación, lo que usted nos acaba de plantear? ¿Cómo podemos mejorar esta situación para las próximas generaciones? Bueno, yo creo que aquí es fundamental, sobre todo lo que decía al inicio, que deben de dársele el espacio a esas generaciones que plantean la necesidad de cambios, de reformas en perspectiva de mejorar el país. Yo creo que aquí hay una responsabilidad, especialmente de la clase política, de los partidos políticos, porque en definitiva... Y precisamente cómo ellos tendrían que actuar entonces en este escenario, ya planteando este escenario. Este escenario con responsabilidad, digamos, y en este momento sobre todo que hay que tomar medidas unificadas y a establecer ciertos consensos, en primer lugar para que el país tenga una respuesta efectiva a los efectos de esta pandemia, en este momento que estamos en la necesidad de una reforma electoral profunda para estabilizar democráticamente al país. Entonces es responsabilidad de la clase política y está en manos de ellos, en el Congreso Nacional, en el partido, en el gobierno y en los diferentes puestos, y la necesidad sobre todo de repensar, digamos, este bicentenario en este contexto de la nueva campaña electoral en perspectiva de presentar propuestas reales para que el país entre verdaderamente en una senda de fortalecimiento de la democracia y en una senda especialmente de desarrollo inclusivo para todos y todas las hondureños y hondureñas. ¿Ha pasado algo durante toda esta pandemia y precisamente este día cuando celebramos los 199 aniversarios? Es complicado porque muchos creen que el patriotismo o el fervor patrio se tiene que celebrar de la manera en que se ha celebrado continuamente. Nos hemos presentado
un escenario totalmente diferente, complejo, que no habíamos vivido nunca jamás, como la crisis que estamos viviendo. Y precisamente muchas personas dicen, no hay independencia porque no podemos salir a la calle, no hay independencia porque no podemos hacer actos cívicos. ¿Qué le diría usted a esas personas precisamente? Bueno, en primer lugar, que la independencia no solamente es la celebración de un día y de una fecha o de una efeméride. La independencia, tal como lo planteaba Valle, como lo planteaba Ramón Rosa, el mismo Dionisio Herrera, la independencia es ir construyendo, sobre todo diariamente, una sociedad basada en ciertos valores como la libertad, la equidad, la participación, la deliberación. Entonces, de esa manera vamos a ir construyendo un país, una sociedad que en primer lugar no sea dependiente, porque la historia de Honduras, digamos, si bien nos independizamos del Reino de España en 1821 y luego tuvimos en 1824 la independencia absoluta, digamos, de cada uno de los países de Centroamérica, nuestra historia es una historia de dependencia. Primero fuimos dominados por los españoles, luego por el imperio mexicano de Iturbide, luego por los ingleses y luego por la dominación, sobre todo a inicios de este siglo, de Estados Unidos, la hegemonía que ha tenido otros países sobre la región y particularmente sobre Honduras. Entonces, la independencia es justamente cómo salimos de esta dialéctica, digamos, de dependencia y logramos una independencia plena en lo económico, en lo social, en lo político, en lo cultural. Pero una independencia significa tener las capacidades de poder tomar nuestras propias decisiones en el conjunto, digamos, de las naciones. No significa separarnos, no, significa sobre todo ser un país con capacidades de tomar nuestro propio rumbo como país. Ya para ir cerrando, ¿qué mensaje usted le daría a todas esas generaciones que nos están viendo y escuchando precisamente a esta hora de la mañana? Bueno, yo creo que es importante, sobre todo en este contexto del bicentenario, recoger el legado de estos proyectos de independencia, tanto de los pensadores como de los actores políticos fundamentales. Hay que recordar, digamos, figuras como Francisco Antonio Márquez, que fue una figura central de Honduras en la independencia, como Dionisio de Herrera, el caso de José Cecilio del Valle, el caso de un personaje que es desconocido hasta cierto punto, digamos, dentro de la historia de Honduras, que es del abogado José Antonio Mía, que el abogado José Antonio Mía es un hondureño que fue firmante del acta de independencia porque era el presidente del Colegio de Abogados de Guatemala y es un hondureño que firma el acta de independencia. Y entonces en esto había un proyecto de crear una sociedad democrática, una sociedad incluyente y una sociedad capaz de generar oportunidades para todos y para todas. Por eso, tanto en Valle, tanto en Francisco Morazán, tanto en Dionisio de Herrera o Francisco Antonio Márquez, la principal preocupación de ellos fue precisamente la educación del pueblo hondureño, porque solo a través de la educación creamos ciudadanos libres y que creamos ciudadanos también con capacidades para poder utilizar las oportunidades para desarrollarse tanto personalmente como para desarrollarnos como sociedad. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en Hola Honduras, precisamente en este programa especial conmemorando los 199 aniversarios de nuestra querida patria. Nos vamos a ir a una breve pausa comercial, invito a que no nos cambie al regresar con más información.